Dice así. El tablón uniforme de la figura 519, que es esta que está aquí, obviamente, con 120 newton de peso. O sea, el tablón ya sabemos que pesa 120 newton de fuerza hacia abajo. Es uniforme, por tanto, esos 120 newton tienen que estar en el punto central de lo que vendría siendo el, el sistema. Por tanto, justo en el centro tiene que estar esos 120 newton hacia abajo, por esa condición de uniformidad que tiene. Está suspendido por dos cuerdas, como muestra en la figura. Una tensión 1, una tensión 2, un ángulo que conocemos, un ángulo que desconocemos. A un cuarto de la longitud desde el extremo izquierdo, desde aquí hacia acá un cuarto, cuelga un objeto de 400 newton, 0,4 kilonewton. Kilo sabemos que vale 1000, por tanto 0,4 sería 400, en este caso newton. Encuentre cuánto vale esa tensión, cuánto vale la fuerza de la cuerda, la fuerza de la otra cuerda y en este caso el ángulo que se está midiendo ahí con respecto a la vertical. O sea, nos piden ese ángulo de ahí. Tres incógnitas que tenemos en este ejercicio. Por eso es como lo más complicado que podemos tener. Tres incógnitas de inmediato no significa tener en este caso a lo menos tres ecuaciones. Y más encima, una de las incógnitas era un ángulo, por eso era la complejidad de este ejercicio. Entonces, partamos primero con el dibujo. Eso era lo básico de todo. Tenemos un color relativamente claro para poder dibujar encima. Estoy buscando mi regla. Acá está. Ya, ustedes por lo menos ven bien la imagen y todo. Ya. Entonces, dibujemos aquí en primera instancia lo que es el tablón. 1, 2, 3, 5. Hasta ahí. Tenemos nuestro tablón. Tenemos hacia acá una cuerda que va a ser la tensión 1. Y tenemos hacia acá la otra cuerda que obviamente también va hacia arriba la tensión. Tensión 2. Sabemos que en este caso, hacia acá abajo, este ángulo vale 30 grados. Y también sabemos que las distancias donde se aplican las fuerzas más que nada. Este ángulo de acá es una de las incógnitas. Teta en este caso. Sabemos que también se está aplicando un peso a un cuarto de la distancia. No hay para qué dibujar la caja completa. Sabemos que esto vale 400 newton. Y que además en el punto medio el peso de la tabla. Las distancias también las tenemos, marcando que la distancia desde aquí hasta el extremo sería 0,25 veces el largo. Y obviamente a mitad de camino, por estar en este caso una barra uniforme, sabemos que a 0,5 veces el largo se encuentra ubicada la otra fuerza que está aquí.
Eso es lo que conocemos de esto. Ya. Entonces, siempre que teníamos fuerzas diagonales, teníamos que tener claro que nuestro primer objetivo era descomponerlas. Era lo principal que podíamos hacer. Por tanto, sabemos que la tensión 1 dentro del mismo dibujo se podía descomponer en una componente X, que sería T1X, y T2 también la podíamos descomponer, en este caso, en la misma componente X hacia el otro lado, nomás hacia la derecha. Perdón, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda en este caso, por la dirección en que están apuntando las fuerzas sobre la cuerda. Ahora, con esto, nosotros también tenemos que hacer la descomposición de lo que vendría siendo el eje Y. Por tanto, sabemos que T1 tiene una componente en X y tiene una componente en Y. La componente en Y iría en este caso hacia arriba aquí. T1Y. Y acá también tendríamos lo mismo en el caso con T2. T2Y. Y ahora con esto ya podríamos empezar a trabajar con lo que vendría siendo nuestros valores de incógnita y cómo despejar las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Obviamente las sumatorias de fuerza. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0. Por tanto, eso lo subdividíamos en la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0. Por tanto, yo tengo que decir de que la suma de todas las fuerzas que van para la derecha tiene que ser igual a la suma de todas las fuerzas que van para la izquierda. En este caso, como solamente tengo dos fuerzas marcadas aquí, simplemente voy a decir de que T1X tiene que ser igual a T2X. Pero aquí tenemos un pequeño detalle. ¿Cuánto vale T1X y cuánto vale T2X? Nosotros cuando hicimos esta parte de acá arriba, lo primero que se hace es descomponerla. Sabemos que va a tener una componente X y una componente Y. Pero esas componentes las podíamos despejar obviamente con funciones trigonométricas en función de los ángulos que nosotros teníamos acá. Por tanto, conociendo esos ángulos, conociendo esos valores que están ahí, nosotros en este caso tenemos que lograr descomponer y despejarlo en función del ángulo estos valores. Quedando en este caso T1X debiera ser entonces el valor de T1 multiplicado por ¿qué cosa? Estoy sacando esta componente, la que iría acá. ¿Qué ángulo tendría que usar? 30. ¿Qué función trigonométrica tengo que usar aquí? Siempre el que está al frente del ángulo, en este caso este de aquí se repite acá arriba, se hace con el seno. Por tanto, lo podría expresar como T1 por el seno de 30 grados. O podría completar esto hacia acá abajo. Sé que 30 más algo tiene que dar 90, por tanto tiene que ser 60 grados el que va ahí. Y podría escribirlo como T1 por el coseno de 60. Ambos valores da lo mismo. Coseno de 60 y seno de 30 valen exactamente el mismo valor. ¿Me siguen, chicos? Ya. Lo estoy haciendo con el ángulo de 30, principalmente por conveniencia, porque me lo están entregando. Como me están entregando ese ángulo, estoy aprovechando de usarlo ahí. Simplemente es eso.
Si calculo este de aquí, al hacerlo con la incógnita acá, se complica un poco. Entonces lo ideal es usar los ángulos que ya nos están dando. Si uno entiende cómo funcionan las funciones trigonométricas, representando los lados y ángulos y demás, no deberíamos tener mayor problema para poder desarrollarlo. Por tanto, vamos a usar el ángulo de 30 grados para todos estos cálculos. El valor en este caso de T1 y tendría que ser expresado entonces, si lo hago con el ángulo de 30, este es el ángulo de 30, este es el cateto adyacente, el TI, por tanto tendría que ser con el coseno de 30. También lo podría expresar en función del ángulo de 60, como para dejarlo escrito nomás, por el seno de 60 grados. Pero nosotros vamos a usar, como les dije, con 30 grados. Lo mismo tengo que hacer entonces con lo que vendría siendo el T2. El T2 en este caso, tengo la componente X, T2X, que va a ser igual entonces a T1 multiplicado por, perdón, T2 multiplicado por, si quiero sacar esta componente, ¿por qué tengo que multiplicarla? Es la que está aquí, es la que se repite acá arriba, por tanto es la que está frente al ángulo. Tendría que hacerlo en este caso con el seno, y aquí es donde empieza el problema del ángulo que desconozco. Si lo hubiera hecho de la otra forma, con el ángulo que está hacia abajo, con ese ángulo, lo que me quedaría sería algo así. Tengo aquí las componentes, tengo la tensión 2, este es el ángulo θ. ¿Cuánto valdría el ángulo de acá? Este ángulo, si quisiera hacerlo de esa forma, sería literalmente 90 menos θ. Por tanto, si quisiera expresar las componentes de este sistema, en este caso el Tx y el Ti, el Tx me estaría quedando como T2 multiplicado por el coseno de 90 menos θ. Y es lo mismo que ese valor que teníamos ahí. ¿Para qué vamos a estarlo complicando de puro gusto? Le estamos agregando más valores a lo que es una ecuación con incógnitas. Por eso es que se trabaja con los ángulos como están ahí simplemente. Bueno, y el TI, que nos faltaba escribir acá, T2i, se podía expresar entonces como T2 por la otra función, coseno del ángulo que no conozco. Entonces, ¿cómo me quedaría esta ecuación de acá? Estaría quedando como T1x, T1x, perdón, era este valor que está aquí arriba. Sería T1 por el seno de 30 tiene que ser igual a T2x. T2x es T2 por el seno del ángulo. Aquí tenemos ya nuestra primera ecuación. Una ecuación, tres incógnitas. No conozco T1, no conozco T2 y no conozco el ángulo. Recién estamos con el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Todas las fuerzas que van para arriba tienen que ser igual a todas las fuerzas que van para abajo. ¿Por qué lo hacemos así? Como les había dicho más de alguna vez, para evitarnos el cacho de los signos. Porque así todas las fuerzas que anotamos las anotamos positivas y cuando las cambiamos de lado dentro de la igualdad,
se nos van los signos automáticamente agregando como corresponde. Entonces decimos, fuerzas para arriba, tengo la componente I de la tensión 2, la componente I de la tensión 1. Hacia abajo, el peso de la tabla, el peso que estoy cargando. Recuerden que es independiente de la posición, simplemente qué va para arriba, qué va para abajo. En este caso, tenemos entonces, para arriba, T1I más T2I tiene que ser igual a las fuerzas que van para abajo, que sería la de 400 newton más la de 120 newton. No le estoy notando las unidades simplemente para simplificar el proceso matemático para más adelante. T1I era T1 por el coseno de 30. Más T2I era T2 por el coseno de el ángulo θ. Y eso va a ser igual entonces a 520. Tenemos una incógnita, otra incógnita, otra incógnita. Tres incógnitas, una ecuación de nuevo. Por tanto, ecuación 2. Tercera condición de equilibrio, que ahí podemos sacar la tercera ecuación. Sumatoria en este caso de los torques tiene que ser 0. Si el sistema está en equilibrio, el torque uno lo puede definir en cualquier posición. Esa es la gracia de este sistema. Puedo poner el torque en cualquier punto, el punto de apoyo en cualquier punto de esta tabla, y debería mantenerse en equilibrio. Y la suma de los torques tiene que ser 0. Ahora, como bien les había dicho, el punto de apoyo tiene la gracia que cualquier fuerza que se esté ejerciendo sobre ese punto se elimina. Por tanto, porque la distancia al punto de apoyo es 0, y recuerden que torque es brazo por distancia, entonces estamos considerando que donde yo ubique el sistema o el punto de apoyo, la fuerza que se esté aplicando ahí se anula. Tengo dos opciones: ponerla sobre una de las fuerzas o ponerla en cualquier lugar que se me ocurra el punto de apoyo. Pero tengo que considerar las distancias que correspondan. Obviamente uno se puede aprovechar de ese fenómeno. ¿Por qué? Porque si la pongo sobre una de las fuerzas, idealmente de las fuerzas que no conozco, asumo de inmediato de que esa fuerza la elimino y por tanto me quedaría una incógnita menos dentro de esta ecuación. Entonces, si la pienso un poco, si la pongo en el punto medio, así como en el punto central, y que sea como un sub y baja, estaría eliminando la fuerza de 120 newton, pero me quedaría la de 400, me quedaría la tensión 2, me quedaría la tensión 1. Si ahora ubico el sistema, ya que me dieron la pista de que todas las medidas las estaban considerando con respecto a esta posición, me conviene bastante ubicar el punto de apoyo aquí. Porque sería, la fuerza que se está ejerciendo es T2I. La fuerza sobre ese punto de apoyo. T2I es la tensión 2, una de mis incógnitas, por el coseno del ángulo, que es mi otra incógnita. Por tanto, si yo saco la referencia y lo hago girar todo con respecto a ese punto, estoy eliminando dos de las incógnitas que tengo en el sistema. Y solamente me quedaría una ecuación con una incógnita, que sería el valor de T1. O sea, es lo más conveniente posible eliminar incógnitas con el punto de apoyo que yo puedo definir como se me dé la gana. Y en este caso, este va a ser mi punto de apoyo. Elimino el valor en este caso de la tensión 2 componente I. Entonces vamos a decir, ese punto lo vamos a llamar punto A. Vamos a sacar entonces que la sumatoria de torques con respecto al punto A.
anotemos todas las fuerzas y todos los torques que se generan ahí, con respecto al punto A. En este caso, me estaría quedando lo siguiente. Sería, ¿en qué sentido se generan los torques? Tenemos que anotar eso también. ¿Cuáles son positivos, cuáles son negativos? Primero, si este es mi punto de apoyo, el cuerpo está fijo acá, tengo en sentido horario el de 400 y el de 120. Este que está acá no genera torque porque si aplico la fuerza para arriba o para abajo, el cuerpo no va a girar. Por tanto, estaría generando sentido horario, sentido horario, sentido antihorario. La T1 hace girar el cuerpo en sentido antihorario, por tanto es un torque positivo. La de 120 hace girar el cuerpo en ese sentido si es que está mi punto de apoyo ahí, por tanto es en este caso sentido horario negativo. Y la de 400 también el mismo efecto. Entonces, torques positivos primero, o torques que van en el sentido antihorario, sería el torque que produce la componente I de la tensión 1. Tiene que ser igual al torque que produce la fuerza de 400 más el torque que produce la fuerza de 120 newton. Esa sería la sumatoria de torques con respecto al punto A. Porque, como bien dijimos, T2i no genera torque sobre el punto A. Comencemos a anotar entonces. Estamos anotando lo que es el torque de esto. ¿Cómo se calculaba torque? Era el brazo o distancia que hay entre el punto A y la aplicación de la fuerza. En este caso brazo hacia T1i multiplicado por el valor de la fuerza, que sería la componente I de T1. Tiene que ser igual a el brazo o la distancia a la cual se está aplicando la fuerza de 400 multiplicado por la fuerza de 400 más el brazo o distancia a la cual se está aplicando la fuerza de 120 por la fuerza de 120. Brazo por fuerza, brazo por fuerza, brazo por fuerza. Estamos bien con el tema del torque. Ahora, con esa condición tengo que empezar a despejar y anotar los valores que ya conozco. Por tanto, del ejercicio empiezo a buscar datos. ¿A qué distancia estoy aplicando, en este caso, la fuerza T1? Ejercicio en sí. En ninguna parte me están diciendo cuál es el largo de la tabla. Por tanto, como no me entregan el largo de la tabla, el largo total, me están dando proporciones del largo, yo voy a decir de que si a la mitad vale 0,5, dos veces la mitad, 0,5 más 0,5 sería 1. Por tanto, voy a asumir de que el largo de la tabla es simplemente el valor de L. Porque es la distancia total de extremo a extremo. Entonces sería L multiplicado por el valor de T1i. T1i, en este caso, dijimos de que era T1 multiplicado por el coseno de 30. Esto va a ser igual a distancia a la cual se está aplicando la fuerza de 400. Desde A hasta aquí, ya la tenemos anotada, es 0,25 veces el largo multiplicado por 400. Más la distancia a la cual se está aplicando la fuerza de 120, que es el peso de la tabla, que dijimos que era a mitad de camino, porque la tabla es uniforme, por tanto sería 0,5 veces el largo multiplicado por 120 newton.
Hasta ahí, ¿cómo vamos? Chicos, ya. Todos los términos están siendo multiplicados por L, por tanto la puedo simplificar. Y por tanto por eso no me afectaba tener esa incógnita del largo de la tabla. Todos los términos están multiplicados por L. Y ahora simplemente nos quedaría los valores numéricos que multiplicar. Por tanto, si empezamos a considerar acá, coseno de 30 es un número. Por tanto, coseno de 30 sería 0,866. Me quedaría acá 0,866 veces T1 va a ser igual a 0,25 por 400, que sería un cuarto de 400, sería 100, más la mitad de 120, 60, y por tanto me quedaría que 0,866 veces el valor de la tensión 1, esa tensión, va a ser igual entonces a 160 newton. Como está en este caso un sistema básico, sería 160, lo puedo pasar dividiendo el 0,866 y puedo saber entonces de que T1, la tensión 1, nuestra primera incógnita, simplemente vale 160 dividido en 0.866 y valdría 184,76 newton. Ya tengo en este caso lo que es mi primera incógnita. Con eso que llevamos ahí, ¿cómo vamos? Porque ya sacamos la primera incógnita, ya tenemos el primer detalle listo. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que representar y escribir ahora nuestras ecuaciones. Ya sabemos cuánto vale T1, por tanto T1 lo podemos reemplazar en estas dos ecuaciones y nos queda un poco más ordenado el sistema. Por tanto, vamos a escribir acá arriba T1, que ya lo conocemos, en 1 y 2, que son las dos ecuaciones anteriores que nosotros teníamos. Vamos a reemplazar el valor. Por tanto, nos quedaría acá como en 1 sería 184,76 por el seno de 30 es igual a T2 por el seno del ángulo θ. Ese valor lo podemos representar y calcular. Nos estaría dando en este caso 184,76 multiplicado por el seno de 30 sería 92,38. Seno de 30 es 0,5, por tanto era dividirlo por 2 nomás, por eso estaba poniendo dividido. Nos quedaría que entonces que si ordenamos un poquito la ecuación, T2 por el seno de θ es igual a 92,38. Ahora esta es mi nueva ecuación 1. En la ecuación 2 reemplazamos también. Al reemplazar en la ecuación 2 el T1, nos quedaría 184,76 por el coseno
de 30 más T2 por el coseno de mi ángulo θ en este caso tiene que ser igual a 520. Solamente reemplazamos el valor de T1 que sacamos de los torques en las otras dos ecuaciones. 184,76. 184,76. Ah. 184,76 por el coseno de 30 me estaría dando 160,006. 160 más T2 por el coseno del ángulo es igual a 520. Despejo, obviamente, me quedaría T2 por el coseno del ángulo va a ser igual a 520 menos 160 porque lo pasé restando y me quedaría entonces a este lado 520 menos 160, 360 al lado de acá. Y ahora tengo mis dos ecuaciones ya más ordenadas, dos incógnitas, dos ecuaciones simplemente. Escribámoslas más bonito acá abajito y me quedaría que T2 por el seno del ángulo es igual a 92,38 y me quedaría bajito que T2 por el coseno del ángulo es igual a 360. Aquí ya tengo mis sistemas de ecuaciones. Entonces, el gran cacho que tenemos ahí es precisamente cómo poder eliminar las incógnitas o cómo trabajarlas en este caso. ¿Qué hacer con eso? Podemos aplicar cualquier función o sistema para desarrollar esta ecuación. Este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Aprovechando las propiedades de trigonometría que ustedes vieron en segundo medio, algunas funciones trigonométricas, nosotros sabemos de que seno partido por coseno da tangente. Por tanto, lo que yo puedo hacer aquí es simplemente dividir hacia abajo este sistema. Si lo divido, me quedaría aquí la división escrita como T2 partido por T2 seno de teta partido por coseno de teta y es igual a 92,38 partido en 360. Estos dos de aquí simplemente los puedo eliminar porque vale 1. Pero además, seno partido por coseno lo convierto a tangente del ángulo θ que estoy tratando de calcular. Y eso es igual entonces a 92,38 partido en 360 a 0,256. Ya 257 para aproximar un poquitito. Es la división que está ahí. A esto simplemente le aplico la tangente a la menos 1 para eliminar el sistema y determinar cuánto vale el ángulo. Me estaría quedando entonces de que el ángulo es igual simplemente a la tangente a la menos 1 de
257. Con eso, entonces aplico ahora tangente inversa de punto 257 y me estaría quedando que el ángulo es de 14,41 grados. Eso es lo que vale el ángulo, que en este caso se está anotando en ese punto. Ya tengo con esto dos de las tres incógnitas. Dos de las tres incógnitas. Y la última incógnita, ¿cómo la despejo? De la ecuación 1 o de la ecuación 2. Reemplazo simplemente el valor del ángulo y ya me estaría dando el valor que necesito. Como esta es la 1 y esa es la 2, en la ecuación 1 vamos a decir de que T2 multiplicado por el seno de 14,41 tiene que ser igual, en este caso, a 92,38. Quedando en este caso simplemente que el valor de T2 es igual a 92,38 dividido en el seno de 14,41. Entonces, T2 va a ser igual a 92,38 dividido en el seno de 14,41. Y eso me da 371,21 newton. Y aquí ya tengo mi tercera incógnita. Este era larguito como ejercicio.